Bajo el cielo de un desierto infinito, el jeque billonario alzó la vista, sus ojos oscuros reflejando la opulencia y el peso de su imperio. Aquella noche, entre oro y sombras, una sola decisión amenazaba con trastornar todo lo que había construido: proteger a una niña perdida, cuyo destino estaba entre sus manos. La tensión era palpable. El lujo se tornaba frágil frente al misterio que emergía. En el corazón del Emirato de Sarhad, el palacio del jeque se erguía como un oasis de esplendor. Sus muros dorados capturaban el último rayo del sol abrasador, y el aroma envolvente del incienso mezclado con especias despertaba los sentidos. Afuera, el viento llevaba el frío seco del desierto, pero dentro, la fría perfección del mármol contrastaba con la vibrante vida que latía tras las opulentas puertas. Mohamed al-Rashi, el jeque billonario, caminaba con paso firme por los corredores de seda y mármol, su rostro impenetrable ocultando tormentas internas. Había aprendido a reinar con una mezcla de dominio y distancia, pero esa tarde, un susurro sobre una niña perdida desató en él un curioso desconcierto. Su mirada se endureció y algo en su pecho se apretó, una mezcla de compasión inesperada y la intuición fuerte de que ese encuentro no sería casual. En el borde del oasis, bajo un manto de estrellas, la niña apareció como una aparición etérea. Su piel cubierta de polvo, los ojos cargados de secretos y miedo, pero irradiando una fortaleza que desafiaba su frágil apariencia. Mientras la ciudad dormía, su respiración temblorosa y sus manos pequeñas guardaban un mundo de misterios que el jeque sentía que ser ante él. El conflicto se crispó cuando Mohamed ordenó que la llevaran al palacio, a salvo, aunque sabía que con este acto rompía pactos invisibles. No solo arriesgaba su fortuna, sino también la estabilidad de su poder frente a enemigos que acechaban en las sombras. Aquella niña era un enigma que podría destruirlo o redimirlo. Durante la primera noche, en un salón iluminado por los destellos cálidos de candelabros imposibles, la niña sostuvo la mirada del jeque con una mezcla de desconfianza y desafío. «¿Quién eres?», preguntó él, con voz grave, sin ocultar la vulnerabilidad que emergía. Su respuesta fue un silencio tenso, roto solo por la fragilidad de un suspiro. La chispa invisible entre ellos empezó a encenderse, un choque que ninguno esperaba, pero justo cuando parecía que el destino comenzaba a tejer sus hilos, un mensaje oscuro llegó al correo del jeque. Una conspiración nacía y alguien sabía más sobre la niña de lo que parecía. No era solo una salvación, era el inicio de una batalla clandestina, peligrosa y profunda. Su mundo estaría al borde del abismo. Y antes de que el próximo misterio de este vasto emirato salga a la luz, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. ¿Ya diste like al coraje del jeque? Cuéntanos en los comentarios qué destino crees que aguarda a esta niña perdida. Tu pasión por estos dramas es el motor que nos impulsa. Gracias por acompañarnos. La luna creciente se alzaba tímida en el cielo, proyectando sombras que se deslizaban silenciosas por los pasillos de mármol del palacio. Mohamed al-Rashi permanecía en su estudio, privado, envuelto en un manto de pensamientos turbulentos. Aquella niña perdida no era solo un secreto que resguardar, era una grieta en su impenetrable armadura. Sus dedos cesaron el movimiento inquieto sobre el tapete persa y por primera vez en mucho tiempo, el jeque permitió que una chispa de duda cruzara su mirada. El eco distante de voces venía del ala opuesta del palacio. Servidores en sus túnicas blancas corrían de un lado a otro.
Pero ningún acontecimiento parecía perturbar el solemne silencio que Mohamed guardaba. La noticia de la niña, un rumor convertido en certeza, se había convertido en un fuego latente bajo la superficie de su dominio. Sabía que su decisión de acogerla lo colocaba en el centro de una tormenta invisible, y mientras luchaba con la carga de su imperio, también luchaba consigo mismo. Esa noche, el aire en el palacio olía a incienso y especias, pero también a tensión contenida. Al atravesar la sala principal, sus pasos resonaban con determinación. El traje bordado de oro sobre su cuerpo entregaba una imagen de poder absoluto. Fue entonces cuando en el silencio cortado solo por la llama errante de las velas, ella apareció de nuevo en sus pensamientos. La niña de ojos intensos que había enfrentado su mirada con una mezcla de miedo y valentía. El encuentro de la noche anterior no había dejado cicatrices visibles, pero en la profundidad de aquel salón, Mohamed sintió la incertidumbre arder bajo su piel. Decidió buscarla, encontrar respuestas en su silencio. Fue entonces que la encontró sentada en una pequeña habitación contigua, rodeada por cortinas de seda que apenas contenían el frío que se colaba desde el desierto. La luz amortiguada dibujaba su silueta. Era frágil, pero en ella habitaba una fortaleza caprichosa, una rebelión silenciosa contra el destino que otros intentaban imponerle. Mohamed cruzó la puerta con solemnidad, y sus ojos negros se posaron en los de ella, que evitaban el contacto directo. «¿Por qué escondes tu verdad?», preguntó, la voz grave reverberando en las paredes adornadas. Ella permaneció muda, una sombra danzante de emociones que luchaba por salir, pero el miedo la contenía. «No tienes que temerme». La voz del jeque se suavizó levemente, mostrando un atisbo inesperado de compasión. «No he decidido qué eres para mí, pero sé que nada es accidental». Un suspiro quebró el silencio entre ellos. La niña, con dedos temblorosos, finalmente dejó escapar un nombre, un fragmento fragmentado de su pasado. «Samira», susurró. «Pero ya no queda nada más». Aquellas palabras fueron un puñal invisible para Mohamed. Samira, un nombre que llevaba siglos escondido en los corredores más secretos de su dinastía. Un nombre que resonaba con leyendas, traiciones y viejas alianzas rotas. El simple hecho de pronunciarlo infundía una corriente eléctrica en el aire, un presagio de que aquello era más que una casualidad. Era una conexión que, si se descubría, podría consumirlo todo. Mohamed se acercó un paso más, pero respetando la distancia, y el peso de su traje de jeque se sintió como una armadura en batalla. «¿Quién te está buscando?», preguntó con voz baja, sabiendo que la respuesta podía cambiar el destino de ambos. La niña cerró sus ojos con fuerza, luchando contra la tormenta interior. «No puedo decirlo, pero ellos vendrán por mí. No soy segura aquí por mucho tiempo». Aquella confesión encendió en Mohamed un fuego que no recordaba sentir desde hace años. No solo la protección de una niña perdida, sino la amenaza de un enemigo desconocido invadiendo su paz. La certeza de que su imperio estaba al borde de un cambio inesperado. Mientras tanto, en los rincones oscuros del palacio, ojos invisibles seguían cada movimiento. Susurros se tejían en el viento, y una figura encapuchada observaba desde las sombras, al acecho, calculando el momento exacto para mover sus piezas. De regreso al salón principal, cuando Mohamed se sentó de nuevo frente a su escritorio, su mirada se perdió en un pergamino antiguo que llevaba días sin abrir. Era una carta, sellada con el emblema de la familia Samira,
El antiguo enemigo, que creía enterrado bajo la arena del tiempo, volvía con fuerza. El silencio del palacio se volvió ensordecedor. Su corazón, ese que parecía hecho de piedra, comenzó a latir con una intensidad peligrosa, mientras una promesa silenciosa crecía en su alma. Protegería a Samira, aunque eso significara sacrificarlo todo. En algún lugar de la noche, un mensaje cifrado llegó a su dispositivo personal, la pantalla iluminándose con letras inquietantes. La verdad sobre Samira no es lo que ves. Cuidado con quien confías. Mohamed fijó la mirada en las estrellas que parpadeaban en la ventana de su estudio. Y por un instante, el hombre que siempre había gobernado sin emociones desapareció, dejando solo un hombre atrapado entre el poder, el misterio y una verdad que amenazaba con destruir todo lo que había amado. La lucha apenas comenzaba, y nadie en el Emirato de Sarjal estaba preparado para lo que estaba por venir. La sombra de Samira y la conspiración oculta estaban a punto de envolverlo todo. Y en el corazón del desierto, bajo el cielo infinito, el jeque billonario supo que la noche siguiente no solo traería respuestas, sino que también podría ser la última vez que sintiera la seguridad de su mundo. Un suspiro escapó de sus labios, cargado de desafío y miedo, justo antes de que la puerta se abriera lentamente, revelando una sombra inesperada que cambiaría para siempre el destino del palacio y de la niña que prometía ser mucho más de lo que todos imaginaban. La brisa nocturna atravesaba las ventanas abiertas del palacio, llevando consigo un susurro de secretos y promesas veladas. Mohamed al-Rashi permanecía inmóvil junto al ventanal de su estudio, susurrando silenciosamente una plegaria a un Dios que parecía tan distante como las estrellas que titilaban sobre la inmensidad del desierto. La fragilidad de aquella niña, Samira, pesaba en su pecho como un hierro candente. Cada latido debilitaba sus muros de indiferencia y poder, desnudando una vulnerabilidad que nunca había permitido mostrar. El emblema de la familia Samira, grabado en el pergamino sellado sobre su escritorio, parecía arder con un fuego invisible. Esa conexión ancestral rompía los límites de lo racional, pero más que la historia, era la amenaza que se cernía sobre la niña la que nublaba su juicio. No había lugar en el mundo lo suficientemente seguro para protegerla. No mientras sombras dispuestas a destruirlo todo tejían sus redes silenciosamente. Un sonido leve y calculado rompió el silencio. La puerta se abrió con delicadeza y una figura entró envuelta en un velo de oscuridad, la sombra alargándose por el mármol reluciente. Mohamed no necesitó voltear para reconocerla. Su presencia, siempre inesperada y peligrosa, era un recordatorio de los fantasmas que perseguían su imperio. «Has desobedecido las órdenes», dijo. La voz tan fría como el acero. Traer esa niña al palacio es más que un riesgo personal, es una afrenta al consejo. Mohamed, sin levantar la mirada, respondió con calma contenida. Ella no es una simple niña, es una llama encubierta en polvo y miedo. Si la dejamos en las calles, serán ellos quienes nos devoren. Aquel consejo teme perder el control, pero yo temo perder algo más valioso: mi propia humanidad. La mujer, sin levantar la voz, se acercó lentamente, sus ojos oscuros iluminados por la tenue luz del candelabro. Estás jugando con fuego, jeque. Esta decisión podría incendiar todo lo que has construido. Él finalmente se volvió, y en el roce de sus miradas se vivió un silencio tenso, un duelo de voluntades donde el poder y la compasión se entrelazaban y retaban. Entonces, con un gesto imperioso, Mohamed apartó a su guardia. Lo haré a mi manera. Nadie tocará a Samira mientras yo respire. Aquella afirmación
no era una mera declaración de fuerza. Era una promesa cargada de tormentas internas y cambios inminentes. La mujer negó con la cabeza, pero algo en su expresión no podía negar que, a pesar del riesgo, la protección de la niña tendría respaldo. Esa misma noche, en las cámaras adornadas con brocados y aromas de oud, Samira dormía inquieta, atrapada entre el recuerdo de una persecución que parecía tan real como las pesadillas que carcomían sus sueños. Sus manos pequeñas apretaban un colgante de plata, la única reliquia que conservaba de un pasado olvidado, un símbolo tenue de un linaje que ahora amenazaba con consumirla. De repente, un ruido extraño la despertó. Abrió los ojos con un sobresalto y en la penumbra vio una figura moverse entre las sombras del pasillo. El corazón le latía con fuerza, pero un fuego de determinación la impulsó a levantarse. Atravesó el corredor con pasos cautelosos, la seda de su vestido rozando el suelo frío. En un rincón oscuro, una voz susurró un nombre que retumbó en la profundidad de su ser. Samira. Ella giró rápidamente, encontrándose cara a cara con un hombre encapuchado cuya presencia emanaba amenaza. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco resonó en el pasillo, y la figura huyó, dejando tras de sí solo un rastro de misterio y peligro. Solo un nombre quedaba grabado en la mente de Samira: Hakim. Al amanecer, Mohamed encontró en su despacho un mensaje tallado en un pequeño pergamino. El trazo de la caligrafía denotando urgencia y amenaza. Hakim no perdona. La caída será inevitable si no actúas con rapidez. El jeque billonario apretó los puños, sintiendo que el imperio que tanto había consolidado temblaba bajo las sombras que acechaban, pero también bajo las promesas secretas que Samira traía consigo. Esa mañana, en una rueda de consejo marcada por miradas cautelosas y susurros disfrazados, Mohamed sostuvo firme su postura. Nadie podría dudar de su resolución. Pero en medio de la opulencia y la traición, los verdaderos movimientos se tejían fuera de la vista de todos, y el eco de un pasado que se creía enterrado comenzaba a reverberar con fuerza. Mientras Mohamed desfilaba por los corredores, repletos de tapices y espejos, una revelación inesperada brotó en su mente. Recordó fragmentos olvidados de su infancia, de historias susurradas por ancianos en la penumbra, que hablaban de un pacto roto y de la sangre que corría silenciosa entre sus venas y las de Samira. El jeque sintió, por primera vez en su vida, que su destino estaba ligado a aquel espíritu indomable, tan frágil como fuera de lugar en aquel mundo de riqueza y peligro. Su deber iba más allá de proteger su imperio. Debía proteger lo que podía significar un renacer para ambos. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba el jardín de naranjos, Mohamed tomó la mano temblorosa de Samira. Sus ojos se encontraron en un puente invisible, donde se fundían miedo, promesas y una improbable esperanza. «No estás sola», murmuró con voz que quebraba su armadura. «Nadie entenderá esto, ni siquiera yo, pero mientras respires serás protegida, aunque el mundo arda por ello». Ella apretó sus dedos con un gesto que despedía más fuerza de la que aparentaba. Pero en el eco lejano de un lugar oculto, Hakim observaba con ojos que brillaban como brasas. Un plan se acercaba, uno que no solo pondría en juego el destino de Samira, sino también la corona y el alma del jeque billonario. Era apenas el preludio de una tormenta más profunda de lo que nadie podía imaginar. La penumbra envolvía el palacio con un abrazo silencioso mientras el viento del desierto susurraba secretos a través de las ventanas entreabiertas. Mohamed al-Rashi permanecía firme en su estudio, los dedos rozando el pergamino sellado que aún parecía arder con el peso de un pasado no resuelto. Sus ojos
tan profundos y oscuros como la noche sin luna, reflejaban una tormenta de emociones que luchaban por no quebrar la armadura de un jeque que hasta entonces gobernaba con firmeza y distancia. El eco lejano de pasos apresurados en los pasillos lo sacó de sus pensamientos. La figura de Samira apareció en la puerta, tan etérea como el viento que agitaba las cortinas de seda. Su rostro, aún marcado por el miedo y la incertidumbre, buscaba en Mohamed un faro, una verdad que le diera calma en medio de la tormenta que se avecinaba. «Jeque», susurró ella, la voz temblando pero decidida, «ha llegado una carta. Lleva el sello de Hakim». El nombre de aquel hombre resonó como un tambor de guerra en el corazón de Mohamed. Todo lo que él había intentado controlar se tambaleaba ahora bajo la sombra de amenazas invisibles. Sin mediar palabra, tomó la carta con la mano temblorosa y la abrió con la precisión de quien trata de desentrañar una bomba a punto de estallar. Las palabras escritas cuidadosamente en tinta negra eran tan frías como el acero de una daga. Tu tiempo de actuar es limitado. Hakim conoce el secreto de Samira y no se detendrá ante nada para arrebatártela. La traición está más cerca de lo que imaginas. El consejo vigila tus movimientos. Mohamed se quedó paralizado por un momento, sintiendo el peso de cada palabra como un golpe que desafiaba su imperio. «Esto no es solo una amenaza», murmuró con voz grave. «Es una declaración de guerra». Samira avanzó, el brillo de sus ojos oscurecido por el dolor y la esperanza mezclados. «¿Qué haremos, jeque? No puedo esconderme para siempre, y mi pasado no me deja en paz». La vulnerabilidad transitable en su voz quebró algo dentro de Mohamed, esa trinchera de indiferencia que construyó para protegerse. Dio un paso hacia ella, la luz tenue, resaltando los contornos de un rostro que por primera vez mostraba dudas y temores humanos. «No estás sola», aseguró, con un matiz de promesa contenida. «Mi vida, mi imperio, todo estará puesto para protegerte. Pero necesito saber en quién confiar». Samira bajó la mirada, el peso de su secreto cayendo como una sombra que parecía imposible de cargar. Su mano se cerró con fuerza sobre el colgante de plata, la única reliquia de un linaje roto. «Hay alguien más en el consejo, alguien que juega con dos caras y mira hacia mí como si fuera una amenaza. No puedo confiar en nadie». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Mohamed estrechó el puño, consciente de que la traición no llegaba solo desde fuera. «Entonces debemos actuar con astucia», dijo con una resolución fría. «Prepararé una reunión privada con los más leales. Debemos descubrir quién conspira contra nosotros». En ese instante, las puertas del estudio se abrieron lentamente, y la figura elegante de Laila, la consejera más cercana al jeque, apareció con una expresión grave pero invisible a los ojos de Samira. «Mohamed, hay noticias desde el oasis. Hakim no se limita a amenazas. Ha reunido a un grupo de hombres armados que avanzan hacia el palacio. Nos queda poco tiempo». Un escalofrío recorrió la espalda del jeque. La realidad golpeaba con furia, y el lujo que lo rodeaba parecía insuficiente para proteger lo que ahora consideraba más valioso. Sin perder un segundo, Mohamed se acercó a la ventana que daba al vasto desierto, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo con tonos dorados. Bajo aquel cielo, Samira no era solo una niña perdida. Era la clave de un juego peligroso que involucraba tanto su destino como el del Emirato. «Prepara a la guardia», ordenó con voz firme. «Esta noche no será para dormir. El imperio debe protegerse, y ella más que nadie debe estar a salvo». Samira lo miró con una mezcla de temor y gratitud. Sentía en su pecho el latido acelerado de un corazón que, a pesar del miedo,
Comenzaba a confiar en aquel hombre cuyo imperio parecía tan sólido como sus promesas frágiles. Mientras los preparativos se llevaban a cabo en silencio, en la penumbra del palacio, una figura encapuchada observaba desde un corredor oculto. Sus ojos brillaban con una intención oscura y calculada. No era solo una sombra más, era el infinito peligro que Mohamed había decidido enfrentar. Al volverse hacia el jeque, Laila susurró con urgencia: «Creen que pueden conquistarnos, pero no saben lo que significa enfrentarte a un jeque billonario con alma de león». Mohamed asintió, el peso de su corona presionando sobre sus hombros, pero su determinación intacta. «Que vengan», murmuró. «Protegeré a Samira con todo lo que soy». Una última mirada se cruzó entre el jeque y la niña. En ese instante, el destino, con su cruel juego, comenzó a tejer nuevos hilos de traición y esperanza. Y mientras la noche caía como un velo oscuro sobre el emirato de Sarhad, una presencia inesperada atravesó sigilosamente los muros del palacio, lista para cambiar el curso de aquella batalla silenciosa para siempre. La noche avanzaba con un paso lento y turbulento, mientras la luna llena acariciaba con su luz plateada los muros dorados del palacio. Mohamed al-Rashi permanecía en pie junto al amplio ventanal de su estudio, la mirada fija en el horizonte desértico que parecía extenderse sin fin, pero su mente vagaba entre las sombras internas que aquella carta había desatado. La amenaza de Hakim no era simplemente política o territorial. Era un desafío profundo que tocaba las fibras más íntimas de su historia y de la frágil figura que ahora protegía. Samira, silenciosa y casi etérea, apareció detrás de él. Sus ojos oscuros reflejaban el temor y la incertidumbre que la habían acompañado desde su llegada al palacio, pero también una determinación indomable que Mohamed apenas comenzaba a comprender. Sin pronunciar palabra, se acercó y sus manos temblorosas sostenían con fuerza el colgante de plata que parecía la única ancla a un pasado que se negaba a dejarla en paz. Él giró con lentitud, sintiendo el peso del silencio entre ambos. Era un instante suspendido, como la calma antes de la tormenta, lleno de emociones que no se atrevían a pronunciarse. Finalmente, Mohamed rompió la quietud. «No permitiré que ese nombre, Hakim, arrastre tu vida al caos sin luchar. Todo lo que soy estará dedicado a detenerlo». Samira bajó la mirada, y por un momento su voz se quebró, un susurro perdido entre las sombras del salón. «Hay más de lo que ves, jeque. No es solo un enemigo externo. Hay traiciones cerca, ocultas tras sonrisas pulidas». Mohamed apretó los labios, su mente agitada buscando cada movimiento posible, cada aliado oculto o enemigo disfrazado de amigo. Sabía que el palacio, esa joya imponente en medio del desierto, era también un nido de serpientes que esperaban cualquier señal de debilidad. De repente, un golpe seco y breve resonó en el pasillo, cortando el aire como un cuchillo invisible. Ambos se tensaron. Sin mediar palabra, Mohamed avanzó hacia la puerta y la abrió despacio. En el umbral apareció Laila, con ojos que cargaban mensajes tan urgentes como peligrosos. «Sheque», dijo con voz baja, pero firme, «los hombres de Hakim ya están cerca. La guardia ha interceptado movimientos en el oasis. No hay mucho tiempo». El pecho de Mohamed se apretó, sintiendo el peso del deber y la urgencia palpitar en sus venas. Volvió la mirada hacia Samira, que asintió con un brillo tembloroso en los ojos, la mezcla de miedo y coraje que lo había conquistado. Desde el primer instante. «Prepárate», ordenó sin vacilar. «Esta noche no hay lugar para la duda».
Los pasillos del palacio se llenaron de movimiento. La danza efímera de sombras y luces bajo los candelabros iluminando la preparación frenética. Los soldados se armaban. La corte se dividía entre la alerta y la conspiración silenciosa que serpenteaba entre las paredes de mármol. Mientras tanto, en una cámara oculta, una figura encapuchada observaba las llamas titilar en una pequeña lámpara de aceite. Sin levantar la mirada, sus dedos acariciaban con frialdad un pergamino que revelaba secretos ancestrales y medía cada paso de su plan. Hakim, lejos de la vista, pero siempre presente, trazaba con paciencia la caída del imperio de Mohamed. De regreso en el estudio, el jeque sostuvo la mano de Samira con firmeza. El contacto era leve, casi un susurro de protección en medio del caos que se avecinaba. Sus ojos se encontraron en un puente silencioso donde palabras no eran necesarias, y ambos comprendían la magnitud de lo que enfrentaban. «Confía en mí», murmuró Mohamed, su voz un hilo de ternura y determinación. «No dejaré que nada ni nadie te arrebate lo que queda de tu dignidad y futuro». Ella apretó su mano, un gesto pequeño pero cargado de esperanza y resistencia, mientras en el fondo del palacio, los ecos de pasos apresurados y órdenes susurradas se mezclaban con el latir acelerado de un destino que amenazaba con romperse. El silencio fue interrumpido por un discreto sonido en la oscuridad del corredor. Mohamed giró lentamente, sus sentidos agudos, buscando la fuente de la intrusión. Una sombra. Se deslizó, fugaz y sigilosa, como un depredador acechando a su presa. Sin perder un segundo, el jeque y Laila se prepararon para enfrentar lo inesperado. Entonces, una voz conocida, fría y burlona, rompió el aire tenso. «Creí que serías más prudente, jeque al-Rashi». La figura emergió lentamente de las sombras, revelando un rostro que encendió un fuego de ira y miedo en Mohamed. Era un viejo aliado convertido en traidor, un fantasma del pasado que ahora sostenía en sus manos el poder de desmoronar todo. Samira retrocedió, pero Mohamed se plantó firme, su cuerpo una barrera entre ella y la amenaza que se cernía. Los segundos parecieron eternos, un duelo silencioso de voluntades, donde solo uno saldría victorioso. «¿Qué quieres?», preguntó Mohamed con voz dura, el brillo del jeque billonario que nunca aceptaba ser vencido. «Solo lo que es mío por derecho», respondió el intruso. «La verdad sobre Samira y tu caída». Un frío recorrió la espina dorsal de Mohamed. Sabía que esa confrontación era apenas la primera página de una historia mucho más oscura. Su mundo y su imperio pendían de un hilo, y en el centro estaba aquella niña audaz, cargando en sus ojos la promesa y la maldición de un futuro incierto. Con un movimiento rápido, Mohamed dio un paso adelante, su mirada fulminante como el desierto ardiente al mediodía. «No permitiré que arruines lo que he construido», sentenció. «Samira es mi responsabilidad, y mientras respire, esa verdad no será desenterrada por ti ni por nadie». El hombre sonrió con desdén y desapareció tan rápido como apareció. La puerta se cerró, dejando tras de sí un eco que retumbó en los corazones de los presentes. Mohamed volvió a mirar a Samira, que ahora era más que una simple niña perdida. Era la llama que podía iluminar o incinerar su destino. Y en ese instante, bajo la luna que vigilaba silente desde su trono celestial, un secreto largamente enterrado comenzó a despertar, prometiendo que la batalla por Sarhad apenas comenzaba. Un suspiro ahogado escapó de los labios del jeque, y en sus ojos se encendió una nueva llama, la que no solo defendería su imperio, sino también la verdad que podría salvarlo o destruirlo por completo.
La madrugada avanzaba con una oscuridad densa que parecía absorber el brillo de las estrellas, como si el mismísimo cielo conspirara en silencio. Mohamed al-Rashi permanecía reclinado en un sillón de terciopelo bordado con hilos de oro. Pero su postura rígida delataba una mente inquieta que no encontraba descanso. La carta con el sello de Hakim ardía como un tormento en sus pensamientos, y la sombra de la traición ya no era un rumor distante, sino un lobo al acecho que amenazaba cada rincón de su imperio. La puerta del estudio se abrió con suavidad, y Samira apareció envuelta en la penumbra, sus ojos cargados de una mezcla de miedo y determinación que incendiaba el aire entre ellos. Sin palabras, se sentó frente a él, sujetando con fuerza su colgante de plata, ese único relicario que aún sostenía una esencia de esperanza en medio del caos que se cierne sobre sus vidas. Mohamed tensó la mandíbula, respirando profundamente para conjurar en su interior el control que ahora le era tan esquivo. «No permitiré que Hakim te arrastre a la ruina», dijo con voz grave pero suave. «Esta guerra será mi guerra, y juro que cada rincón de este palacio será un refugio para ti». Samira levantó la mirada, una chispa temblorosa atravesando sus ojos oscuros. «Pero el peligro no solo viene de afuera», acusó con un filo velado. «Hay hilos enredados en el consejo que prometen mi caída. La traición se disfraza de sonrisa». Un escalofrío recorrió la espalda de Mohamed. Durante años había confiado en su círculo más cercano sin preguntas, pero aquella revelación abría una grieta profunda, una amenaza que socavaba desde dentro. Se levantó lentamente, recorriendo con pasos medidos el largo salón cuyo lujo parecía ahora insuficiente para proteger los secretos y las almas que lo habitaban. Con un gesto indicó que Samira lo siguiera hasta un pequeño salón privado, donde la penumbra se mezclaba con el perfume aúd que impregnaba la estancia. «Necesitamos aliados», declaró con voz decidida. «Pero sobre todo debemos descubrir quién juega doble en esta partida». La tensión se hizo palpable, como el silencio antes de una tormenta que inevitablemente arrasaría todo a su paso. Samira sintió el peso de su historia cayendo pesadamente sobre sus hombros, pero su mirada ya no era la misma. Había un fuego renovado, una fortaleza naciente. De repente, un susurro al otro lado del salón lo sobresaltó. Laila, la consejera del jeque, emergió de las sombras con un rostro que denotaba urgencia y preocupación contenida. «Jeque, los exploradores han detectado movimiento cerca del oasis. Hakim no solo amenaza con palabras, trae hombres. La batalla comienza antes de que estemos preparados». Mohamed apretó los puños, sintiendo cómo el frío del mármol se convertía en el mismo ardor que su determinación. «Preparen la guardia», ordenó con voz autoritaria. «Cada centímetro de este palacio debe ser un bastión inexpugnable. Nadie tocará a Samira mientras yo respire». Mientras la corte comenzaba sus preparativos en un frenesí contenido, Mohamed regresó a la ventana, observando el horizonte teñido por una mezcla de oscuridad y los primeros destellos de un amanecer incierto. En sus pensamientos, la imagen de Samira se mezclaba con la sombra furtiva de Hakim y con aquellos rostros desconocidos del consejo que ahora mostraban máscaras de hipócrita lealtad. Su mirada se nubló con un recuerdo difuso, relatos antiguos de su padre sobre pactos sellados en sangre y traiciones enterradas bajo la arena. Historias que daban sentido a aquella niña que había aparecido como una brisa inesperada en su palacio. Entonces comprendió que aquel no era solo un combate por una vida perdida.
Era la lucha por la reivindicación de un legado, por el renacimiento de una dinastía fracturada. De vuelta en la habitación contigua, Samira encendía una pequeña lámpara de aceite, sus gestos tan delicados como decididos. Acarició su colgante y murmuró una plegaria muda, sintiendo cómo en cada latido su corazón desafiaba el miedo y abrazaba la esperanza. La noche había transformado su fragilidad en un acto de coraje solitario. Un ruido sutil cortó la tranquilidad momentánea. Los pasos rápidos y silenciosos de una figura encapuchada se deslizaron por el pasillo iluminado. Apenas por la luz vacilante de las velas. Sin hacer ruido, esa sombra tomó un pequeño objeto dejado en la mesa, un papel doblado con símbolos antiguos. Mohamed, alertado por el movimiento, apareció en el umbral con la cabeza erguida y la mirada fulminante. «¿Quién se atreve?», su voz tronó, reverberando contra las paredes doradas. La figura se detuvo y con un gesto veloz giró, dejando al descubierto un rostro conocido, pero desfigurado por la resolución de un enemigo que ya no contemplaba la derrota. Era Zakir, el antiguo confidente que había desaparecido años atrás, y cuya aparición había sido una maldición silenciosa para Mohamed. Zakir sonrió con desdén y palabras cargadas de veneno. «Jeque, creí que tu imperio era inquebrantable, pero has olvidado que las verdaderas guerras se ganan con secretos. Y el mío es más oscuro de lo que imaginas». Mohamed no retrocedió. Su mano derecha se cerró con fuerza y la promesa de defender lo suyo ardía en sus ojos. «Samira es mi luz en esta oscuridad, y no permitiré que tú ni nadie arruine lo que aún no está escrito». En ese instante, Zakir lanzó el papel al suelo y desapareció en un soplo de aire caliente, dejando tras de sí la amenaza silenciosa de una traición que venía desde mucho más cerca. Mohamed miró el pergamino, viendo los símbolos que evocaban leyendas antiguas y promesas rotas. Volvió la cabeza hacia Samira, cuyos ojos ahora brillaban con la firmeza de quien sabe que está en el ojo de la tormenta, pero no está dispuesta a ser consumida por ella. «No importa cuántos enemigos ocultos haya», murmuró. «Mientras haya vida en mí, protegeré este palacio, esta historia y a ti». La noche cubrió una vez más el emirato de Sarhad con su manto de silencio y misterio. Sin embargo, entre susurros en pasillos profanos y luces parpadeantes, la verdad empezaba a despertar, y un juego peligroso acababa de reanudarse bajo el cielo infinito, donde sólo el más fuerte sobreviviría. Un escalofrío recorrió el palacio en la oscuridad, y en un rincón desconocido, un secreto se abrió paso, prometiendo torcer el destino, y quizás cambiarlo para siempre en la próxima aurora. Las primeras luces del alba apenas desplazaban las sombras cuando Mohamed al-Rashi emergió de su estudio, con el rostro marcado por el cansancio y una tensión que parecía haberse incrustado en sus venas. Cada paso resonaba en los pasillos de mármol, donde el lujo ostentoso parecía ahogar en un silencio frío la creciente tormenta que habitaba en el palacio. Samira lo seguía en silencio. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban el peso de las últimas horas, una mezcla indeleble de miedo, incertidumbre y una determinación que sorprendía incluso al implacable jeque billonario. La niña que apenas días atrás parecía frágil y perdida, ahora sostenía la postura de quien sabe que no hay retorno posible. Mohamed la condujo hasta una ventana panorámica que daba al desierto, donde la arena comenzaba a teñirse de oro con el sol naciente. La vista, solemne y majestuosa, contrastaba con las tempestades internas que ambos compartían.
Con un gesto breve, le mostró el horizonte. «Todo lo que ves ahí es mi imperio», dijo con voz grave, «y nada permitiré que se interponga entre él y tu sombra». Samira bajó la mirada. Sus dedos acariciaron con nerviosismo el colgante de plata que colgaba de su cuello. Una cadena tenue que guardaba secretos que aún no se atrevía a contar. «¿Y si el enemigo está dentro, jeque?», susurró con voz temblorosa. Aquel cuestionamiento suspendió el aire, y por un instante los ecos del palacio quedaron atrapados en la incertidumbre. Mohamed apretó los labios, sintiendo el frío intenso que la traición podía inocular en su corazón. Debemos hallar a quien juega doble, al lobo debajo de la piel del cordero. La traición no es solo un rumor distante, Samira. Es una daga invisible que se hunde en lo más hondo. Por eso protegeré cada latido de este palacio y cada palabra no dicha en sus muros. El silencio que siguió fue profundo. En el fondo de la estancia, el aire se impregnaba del aroma especiado del oud, mezclado con una tensión que no permitía más que pensamientos sombríos. Samira alzó la vista, sorprendiendo a Mohamed con un brillo que antes no había notado. «Quiero ayudarte, Mohamed, no solo a protegerme, sino a librar esta guerra que nos envuelve». Una sonrisa fugaz rompió la dureza en el rostro del jeque, casi como el sol que se atrevía a atravesar la penumbra de la noche. «Entonces prepárate», dijo firme, «porque lo que viene no es solo batalla con espadas y ejércitos, es un juego de secretos, alianzas rotas y vendetas silenciosas». En ese instante, la puerta se abrió con cautela. Laila apareció con el ceño marcado por las preocupaciones de quien ha visto correr la sangre invisible de traiciones recientes. «Mohamed, los exploradores informan que los hombres de Hakim ya rodean el oasis. No vendrán con palabras esta vez». Un estremecimiento helado cruzó el cuerpo del jeque billonario, pero su mirada se endureció aún más. Sus ojos se encontraron con los de Samira, transmitiéndole una promesa que ni el desierto podría quebrantar. «Entonces es hora de que Sarhat se prepare para la tormenta más cruel que ha visto en siglos». Mientras la corte despertaba en un frenesí estratégico, entre susurros y caminan silenciosos, atravesando tapices y mosaicos, Mohamed se retiró a su despacho para contemplar un antiguo mapa desplegado sobre la mesa labrada. Cada trazo representaba no solo territorio, sino legados y traiciones impresas en el tiempo. Allí, Shahrazad, su mano derecha en asuntos de armas y sombras, entró sin anunciarse. «Jeque, hablo sin adornos. Hay una red de poder en el Consejo que se aparta de lo visible. Creen que nos tienen donde quieren. No es cierto. Sus palabras eran cortantes y seguras. Podemos usarlo contra ellos, pero debemos ser más astutos, más implacables que Hakim». Mohamed asintió lentamente, consciente de que cada movimiento sería un riesgo calculado en un tablero donde las piezas podían ser humanas o fantasmales. «Ordena a la guardia reforzar los perímetros internos», ordenó, «y encuentra aliados discretos, aquellos en quienes la traición no ha enraizado». De vuelta en sus aposentos, Samira cerró los ojos y respiró hondo, tratando de ordenar en la mente el torbellino de dudas y promesas, la fuerza que sentía brotar en su interior la aterraba y la empoderaba al mismo tiempo. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie, y aún así se aferraba a la única verdad firme. Mohamed al-Rashi no la dejaría caer sin antes luchar hasta la última gota de su sangre. La paz del palacio se quebró con un sonido apenas perceptible, un roce de seda contra mármol, un suspiro errante. Mohamed giró abruptamente, sus sentidos agudos como las cuchillas ocultas bajo sus ropajes. De la penumbra emergió una figura envuelta en sombras,
con ojos que brillaban con un fuego antiguo y una sonrisa que prometía tormenta. «Pensaste que podrías mantener esto en secreto», dijo la voz, «que podrías proteger a Samira de la verdad». El jeque avanzó, un látigo de poder contenido en cada palabra, en cada músculo tenso. «No permitiré que destruyas lo que queda de mi honor, ni el futuro que prometí proteger». «Oh, Mohamed», replicó la sombra con desprecio, «las verdades no mueren, solo esperan el momento para devorar». Antes que Mohamed pudiera reaccionar, la figura se desvaneció entre las columnas, dejando un vacío frío y venenoso. Samira se acercó entonces, su piel rozando la de él en un gesto de fragilidad y fuerza simultáneas. «¿Qué harás ahora, mi jeque billonario?», preguntó con voz queda, cargada de esperanza y temor. Él la miró, con ojos que por primera vez mostraban la carga humana que ocultaba tras el manto de oro y poder. «Ahora», murmuró, «lucharemos con todo, porque el amanecer que se avecina no será solo de luz, sino también de fuego, y en el vasto palacio, donde las sombras se confundían con los secretos, una nueva batalla comenzaba a tejer sus hilos. Una batalla que no solo decidiría el destino del jeque y la niña, sino el alma misma del emirato de Sarhad. La noche en el palacio de Sarhad se envolvía en un silencio tenso y profundo, como si hasta las estrellas guardaran el aliento. Mohamed al-Rashi permanecía en su estudio, la mirada fija en el mapa antiguo que decoraba la mesa frente a él. Sus dedos trazando líneas invisibles que unían territorios y destinos con la misma precisión con la que buscaba unir las piezas dispersas de esta traición creciente. El peso de la carta de Hakim, sus palabras cortantes aún vibraban en su mente, hacía que el lujo dorado a su alrededor se tornara en una jaula con barrotes invisibles. A su lado, Samira observaba en silencio, sus ojos oscuros llenos de una mezcla incierta, miedo, determinación y una esperanza nueva que aún no se atrevía a definir. Era difícil imaginar que solo semanas atrás, aquella niña extraviada se había convertido en el eje de una lucha que amenazaba con derribar imperios. Las sombras de la noche se alargaban, y con ellas las dudas en el corazón del jeque billonario. Aquel hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo sintió cómo el orden comenzaba a desmoronarse. Los susurros en los pasillos, las miradas esquivas de los consejeros y sobre todo la memoria incómoda de pactos rotos hacían de cada instante un desafío. «Debemos saber en quién podemos confiar», su voz resonó con firmeza mientras se levantaba, el peso del manto bordado cayendo sobre sus hombros como una armadura sagrada. «Nadie es inmune a la traición, ni siquiera en el seno de este palacio». Samira asintió lentamente, alzando la mano para ajustar el colgante de plata que con tanto recelo llevaba siempre consigo. «Hay ojos que me siguen», confesó con un hilo de voz, «y no todos quienes sonríen en estos pasillos tienen lealtad en sus corazones». Mohamed intercambió una mirada cargada con Laila, que apareció silenciosa en el umbral, su expresión grave como la sombra de una tormenta que se avecinaba. «Los exploradores han confirmado movimientos en el oasis», informó con urgencia. «Hakim no solo amenaza con palabras, ya ha comenzado a moverse». Un frío intenso recorrió la espalda de Mohamed, pero su rostro se mantuvo firme, resplandeciente en la penumbra del salón. «Prepara a la guardia», ordenó, su voz un látigo fuerte y decisivo. «Este palacio será una fortaleza. Quien intente tocar siquiera una cortina
sentirá el poder de un jeque dispuesto a defender lo que es suyo. Mientras Layla se retiraba para cumplir sus órdenes, Mohammed se volvió hacia Samira, cuyos ojos reflejaban ahora una mezcla desconocida, miedo y una fortaleza que desafiaba la misma adversidad. «Confía en mí», susurró acercándose con cuidado, extendiendo una mano que temblaba apenas. «No permitiré que el pasado ni los enemigos te arrebaten la esperanza». La niña tomó la mano del jeque con un gesto que hablaba de aliento, resistencia y una pizca de fe renovada. Por un breve instante, la fría distancia que había definido a Mohammed desde siempre se quebró, y en su lugar surgió la chispa cálida de una promesa. Pero esa frágil calma se rompió con un sonido sutil, casi imperceptible. Pasos apresurados que se acercaban desde el pasillo. Mohammed y Samira dirigieron la mirada hacia la puerta apenas abierta, donde una silueta encapuchada se deslizaba con rapidez y sigilo. Un brillo glacial asomó en los ojos del jeque. ¿Quién busca desafiar la quietud del palacio? Su voz retumbó con autoridad y peligro contenida. La figura emergió lentamente de la sombra, revelando un rostro conocido y odiado en igual medida. Zakir, el antiguo confidente que había vuelto como una serpiente entre las piedras, sonrió con desprecio, su presencia llenando la habitación con una electricidad oscura. «Jeque», murmuró con voz venenosa, «aún crees que tu imperio es imbatible, pero el juego ha cambiado. Y la princesa perdida no es solo un problema para ti, es la llave de mi venganza». Mohammed no dio un paso atrás. Su cuerpo entero se tensó, como un arco a punto de soltar su flecha más letal. «Deja mi nombre fuera de tus venenos», respondió con dureza. «Samira no es tu peón, es mi responsabilidad, y nadie, ni siquiera tú, se llevará lo que es mío». Zakir levantó una mano, dejando caer al suelo un pergamino doblado. Sus símbolos antiguos formaban una amenaza silenciosa. «El pasado no muere, jeque. Solo espera el momento para quemar lo que has querido proteger». Antes de que Mohammed pudiera detenerlo, la figura se esfumó entre las sombras, dejando tras de sí un eco de furia y amenaza que hizo vibrar cada piedra del palacio. El silencio que siguió fue pesado, un manto oscuro depositado sobre los hombros de los presentes. Samira se acercó más al jeque, sus dedos rozando los del hombre que por primera vez parecía vulnerable ante ella. «¿Qué harás ahora?», preguntó con voz baja, perdida entre el temor y la esperanza que despertaba aquel vínculo incierto. Mohammed la miró con intensidad, sus ojos revelando un fuego contenido, una humanidad que no había dejado asomar hasta entonces. «Ahora», murmuró, «con determinación, lucharemos juntos, porque no solo protegeré mi imperio, sino también la verdad que podría salvarnos, o destruirnos para siempre». Un estremecimiento recorrió las paredes de aquel palacio dorado, mientras afuera la oscuridad del desierto parecía cernirse como un presagio. En el corazón de Sarhad, bajo un cielo infinito, una tormenta apenas comenzaba a desplegar sus alas. La primera luz del amanecer rompía con suavidad el velo oscuro que cubría el palacio de Sarhad. Mohammed al-Rashi permanecía en el centro del gran salón, el rostro marcado por las noches en vela y los pesos de una guerra que tanto amenazaba su imperio como su alma. Pero aquella mañana no era un reflejo de desolación, sino el preludio de una transformación profunda. Samira, ahora con la dignidad y fuerza que solo dan las adversidades superadas, se acercó con paso firme. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora brillaban con la luz de la esperanza y la certeza. En sus manos llevaba el colgante de plata,
símbolo de su linaje y del destino que juntos habían decidido enfrentar. Mohamed la miró y sin palabras tomó su mano con una mezcla de orgullo y ternura que desarmaba incluso a quien se había acostumbrado a gobernar con mano dura. En ese instante, el vasto palacio que antes parecía una fortaleza impenetrable se convirtió en un santuario de promesas cumplidas. Los ecos de aquella última batalla aún reverberaban en los corazones, pero la amenaza de Hakim y la sombra traicionera de Sakir habían quedado atrás, desarmadas por la astucia y la firme voluntad del jeque billonario. El intento de destruir lo construido se había tornado en un camino de redención para ambos, donde cada desafío fortaleció un vínculo que no solo era de protección, sino de amor auténtico. En la antesala, los miembros leales del Consejo se reunían, no para conspirar, sino para celebrar la restauración del orden y la justicia. Laila, al lado de Mohamed, compartía una mirada de respeto silencioso. Ahora entendían que el verdadero poder no residía solo en riquezas o ejércitos, sino en la capacidad de escuchar, perdonar y proteger a quienes representan la esperanza del futuro. El sol ascendía lentamente, inundando las paredes doradas con un brillo cálido que parecía bendecir aquella nueva etapa. En los jardines del palacio, los naranjos florecían con vigor renovado, una metáfora viva del renacer que surgía después de las tormentas de secretos y traiciones. Mohamed condujo a Samira hasta un balcón que daba al horizonte infinito. Allí, con la brisa acariciando sus rostros, pronunció palabras que sellaron para siempre su compromiso. No solo eres parte de mi mundo, Samira, eres el alma que me enseñó a sentirme humano de nuevo. Juntos reconstruiremos este imperio con verdad y amor, sin miedo al pasado. Ella apretó su mano, dejando que el frío del metal se fundiera con el calor del momento. La niña perdida, la heredera de un linaje complejo y misterioso, había encontrado finalmente a su guardián y compañero. El murmullo de la corte se fue extendiendo por los pasillos, llevando consigo historias de valentía, sacrificio y esperanza. Aquella fábula moderna, en la que un jeque billonario aprendió que la verdadera fortaleza reside en abrir el corazón, se transformaba ahora en leyenda. Un suspiro profundo recorrió el pecho de Mohamed, como si toda la tensión, la incertidumbre y el temor de meses se disolvieran en esa paz luminosa. Ya no estaba solo, en su lado había alguien que entendía sus silencios y desafíos. En la penumbra del estudio, olvidadas quedaron las cartas amenazantes y los secretos que algún día parecieron insuperables. Solo quedaba la certeza de que el amor había vencido al miedo y que juntos no había oscuridad que no pudieran enfrentar. Samira, con una sonrisa genuina, se volvió hacia él y dijo con voz firme: «Esto no es el final, Mohamed, es nuestro comienzo». Sus labios se encontraron en un beso cargado de promesas y renacimientos, mientras Sarhad despertaba bajo un sol que parecía más brillante que nunca, iluminando no solo un reino, sino también un amor indestructible. El desierto detrás seguía siendo infinito y misterioso, pero en el palacio la esperanza había echado raíces profundas. Y así, bajo un cielo inmenso y eterno, el jeque billonario y la niña que alguna vez estuvo perdida escribían juntos el primer capítulo de un futuro inquebrantable,